Bueno, el día de hoy vamos a estar resolviendo ejercicios de recursividad. Este es el primero. El... Este de aquí vamos a crear una carpeta. Ejercicio 8, 1, 2. Este, y aquí. Entonces, ok, entonces, tenemos que definir nuestra función que va a ser contar hasta n. Quiero decir un parámetro. Un número entero positivo como entrada. Forma recursiva del 1 hasta n. En línea señalada. Ok. Lo primero que tenemos que hacer un número entero positivo. Que son un primo. Y n mayor o igual que x mientras x retornas a la incrementas y retornas hasta n x más y
la función. Ahora está n, y aquí pasamos un número. Ok, vamos al preview para esto. Ok, lo que estamos haciendo aquí es que creamos nuestra función que sería contar hasta n y le pedimos el parámetro n y el parámetro x. El parámetro x, si él no nos pasa nada, asumimos que es desde 1, que sería básicamente el número desde que empieza a contar. Esto lo tenemos aquí para que cuando se haga el primer conteo, que es igual a 1, se imprime el primer número, que en este caso va a ser 1, se le incrementa 1 y se vuelve a llamar, se retorna la llamada a la función, en la cual le pasamos n, que es el número tope, y el número x, que es el número por el que estamos contando. Y si el número n es igual o mayor que x, se imprime. Si no, hacemos un retorno vacío y ya se acaba la llamada recursiva, entonces la función recursiva. Entonces aquí, para que vean mejor esto, eso no lo puedo poner. Ok, aquí está perfecto. Ok, listo. Aquí lo que pasa es que se hace la llamada a la función, se inicializa x en 1 y empieza. Eh, Aquí llamamos a la función con n es igual a 20. Como no le pasamos x, él asume que x es igual a 1 y empieza a contar n es mayor que x. Si lo ves, así que entra en el if, imprime el 1 y así. Entonces nada, me bajar esto de aquí arriba. Entonces nada, pasa. Aquí se hace el otro llamado recursivo. Esta es nuestra primera llamada, o sea, la primera función, aquí es la segunda, contar hasta n. Le pasamos el 2 acá y se evalúa. N es mayor que X, en este caso lo es, imprime esto, incrementa la N. Cuando volvemos a llegar al return, hacemos otro llamado y ahora X es igual a 3 porque nosotros aquí le pasamos que X es igual a 3 y volvemos a recorrer la función. Y ahí vamos, y hacemos así por cada iteración. Sí, exacto. Sí, exacto, va a contar de 10 a n. El preview dices tú, aquí al lado. Tengo como una lupita en el. Ok, sí, no hay problema. Que no estoy claro si es una extensión o es por alguna actualización del VS Code. Ah, no sé. Entonces, nada, aquí lo que pueden ver, todo esto son los llamados recursivos de la función. Esta es la primera función que llamamos y los primeros valores que se le pasó aquí. Así sucesivamente y así vamos con todos los llamados. Esto es como un poco de llamados ahí. Y cuando terminamos de hacer todas las iteraciones, bueno, todos los llamados recursivos, fíjense, ajá, esto es lo importante, fíjate. Esto que queda aquí es que quedan aquí como pendientes. Fíjate que como que no se terminaron de llamar la función. Y cuando llegamos hasta el último número, que es el 20, como por acá, que ya. Ahora que sí está. Ahora sí. Ahora, ahora que sí es mayor que 20, él ya no va a entrar aquí. Ah, perfecto. Ahora que, él no que ya es mayor que 20, él no va a entrar en el if, sino que, ahora aquí todavía no es mayor que 20. Ahora sí es mayor que 20, él no entra en el if, sino que entra directamente en el else. Y retorna none, o sea, retorna nulo. Y como te fijas, acá va a empezar a retornar nulo. Nos muestra de una vez que retorna. A ver, ya retornó. Y empieza el llamado de la otra función. Ya en la última función retornó nulo. Entonces esta ahorita también retorna nulo. Y así va. También debería retornar. Porque es como una. Ajá, aquí también retorna. Vamos a ir varios ahí para. Y cada uno va a ir retornando un none. Y ahí vamos.
Porque si se fijan, lo que nosotros retornamos aquí es como, o sea, lo que nosotros retornamos aquí como tal es lo que nos retorne el tope de todo. Entonces, como el último nos retornó none, todos estos nos retornan none, porque es como una escalada. Él retornó none, entonces el retorno del anterior era lo que retornara al siguiente. Entonces él está retornando en none también. Después, este retornaba lo que retornaba este. Él retornó none, así que él también. Este retornaba lo que retornaba al siguiente, entonces este retornó none, este retornó none, este también, todos así sucesivamente hasta que terminamos todos estos, que ya iban, todos va retornando lo que retornaba el anterior y eso. Entonces nada, ya llegamos al último y ya se terminó de la ejecución de esto. Si se entiende lo de por qué estás retornando no, porque tú aquí retornas una función. Entonces, como tal, tú no estás retornando algo, sino que estás llamando a lo que te retorne esa función. Y hasta que no llegamos al tope, que es este retorno de aquí, que retorna none, no se retorna none en todo. Pero cuando se llega a este, todos van a ir retornando lo que retorna el anterior. Por ejemplo, el retorno none, entonces este retorna none, este retorna none porque el anterior retornó none, y así sucesivamente hasta que se llega hasta el primer llamador de la función, que este también retorna none. Entonces nos dice que el return value es none. ¿Sí se entiende eso está ahí? Entonces, pues, pasamos al siguiente ejercicio. Aquí vamos a hacer un menú que sea utilizado de forma recursiva. Déjame aquí pasar el otro archivo. Voy a llamar main.py. Esto aquí, esto acá, esto. Ok, bien, entonces ahora lo que queremos es que el menú se llame a sí mismo de forma recursiva, aunque esto no es la mejor práctica de utilizar recursividad, porque bueno, ya vamos a mostrarles, ok. Vamos a crear nuestra clase, nuestra función menú. Y aquí vamos a poner varias opciones, por ejemplo, if, aquí tiene que meterle un input, eh, ni siquiera aquí mismo se le pone el input. Eh, Ingreso, igual a input, ingreso, salud. Entonces aquí tenemos el 1, el 2 y el 3. Eh, Qué sé yo, para ver el siguiente ejercicio. Cuatro, cinco, seis. Ok, entonces ahora bueno, vamos a validar primero el ingreso. Tres, faltaría 5. Ok, ingreso inválido. Printemos aquí un ingreso inválido. O ni siquiera, es que ni siquiera es necesario validar esto, ahorita que lo pienso. Fíjate. Lo vamos a validar, ni siquiera, o sea, la forma en la que vamos a validar esto va a ser así. Ingreso es igual al string 1. Y vamos a hacer esto mismo con los otros. Entonces aquí, poner aquí un pass. Y aquí llamamos al menú de nuevo.
sea, vamos a poner un print aquí rapidito. Print, ingresaste a la opción, a ver esto aquí. Sí. Entonces ahorita, 3, 4 y 5. 5, 3 y 4. Y ahora aquí, aquí y aquí. Menú. No, aquí no. Ajá, exacto, aquí. Vale, vale. Y aquí llamamos al menú. Menú, 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 y aquí llamamos al menú. Y aquí no, no, aquí no llamamos al menú. Vamos a hacer un print que diga saliendo. Okay. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Déjame llamar a mi función menú. Y así van a ver cómo es este menú recursivo. Si van viendo aquí, nuestro menú recursivo nos pide un input que va a ser el ingreso, la variable del ingreso. Y nosotros vamos a validar, aquí me falta poner aquí algo lindo para pedir el número. Okay. Y entonces aquí nosotros hicimos nuestra función menú que va a ser nos va a pedir un ingreso primero y después va a ver con un if y el if, si el ingreso es 1, nos va a llevar a la primera opción y después de que la primera opción se culmine, él va a llamar de nuevo al menú. De tal forma que vamos a volver a llegar aquí al ingreso. Si ingresamos la opción 2, él nos va a decir, miren, está la opción 2. Cuando esto termine, va a llamar de nuevo al menú. Después, cuando ingresemos el 3, nos va a decir, mira, la opción es tal. Y va a llamar al menú. Aquí también, la opción es 4. Va a llamar al menú. Y aquí, mira, ingresaste la opción 5. Y como esta no queremos que él vuelva a llamar al menú, sino que se salga al menú, vamos a decir saliendo. Y después, si él ingresa cualquier otra cosa, vamos a decir, mira, ingresaste, o sea, fue un ingreso inválido y le vamos a llamar al menú para que nos vuelva a seleccionar esto. Parece un trabalengua, pero ajá. Entonces, nada, aquí entramos y mira, nos dice, ingresa una opción. Ok, uno. Vamos a poner uno, ingresa hasta la opción uno y después nos vuelve a llamar al menú. Y estamos ahorita en otro menú, o sea, el mismo menú. Y ahorita vamos a estar, vamos al 2. Nos pone el 2, el 3, el 4. Si ingresamos cualquier otra cosa, nos va a decir ingreso inválido y nos va a volver a llamar al menú. Y en el caso que pongamos 5, que es la única forma de salir de este ciclo recursivo, terminamos. Exactamente. O sea, fíjate, vamos a hacer que vamos a llamar a la función contar del 1 hasta n. Por eso este va a ser nuestro main. Nuestro main va a ser el menú y aquí vamos a llamar a la función eja. Entonces vamos a importar ejercicio este de aquí. Carajo. Déjame aquí, esto aquí, el nombre. Ok, así. Entonces me da toque. Ejercicio. No importa el nombre. Import. La función va a contar, ¿no? Contar de esto está esto. Entonces aquí vamos a hacer que me llame esta función. Aquí. Vamos a poner esto acá. Vamos a ingresar aquí. Y vamos a ponerle aquí que él ponga un número. Déjame crear una función de validaciones. Voy a crear aquí otra función que me valida las cosas.
validar. eh, o sea, right, set, ok, aquí input, número. Entonces aquí, ok. Creación. Ok, ahí está. Entonces ahora, lo que hicimos aquí fue rápido. Creamos una función que se llamaba validar número y aquí está. Que básicamente convertimos el número en un entero. Si se permite, retornamos true. En el caso de que no se permita, retornamos false. Evaluamos esto en un while. Mientras que no se ha validado ese número, imprimimos inválido y hacemos que nos vuelva a dar ese número. Y después ese número lo metemos en el contar hasta n, que es la función recursiva que hemos creado en este ejercicio. Y aquí vamos a imprimir esos números y ya. Aquí vamos a poner aquí un print vacío para saltar un salto de línea. Entonces si ahorita corremos esto, ahí, ¿por qué entré, coñazo? Ah, claro que ya había llamado esto. Voy a dar esto y esto mismo. Ahora nos muestra el menú. Nosotros vamos a poner contar desde uno de forma recursiva. Ingresaste a la opción 1, ingresa un número para el que quieres contar desde el número 1. Vamos a ingresar 10, no, vamos a ingresar un pequeño 6. Ah, a ver qué es lo que puso aquí. Es que, claro, no habíamos convertido eso en entero. Sí, sí. Validamos, pero no convertimos en entero. Ahora sí. Ya vamos al 1, ingresas a la opción 1, vamos a poner 6, vamos a contar del 1 al 6 y nos vuelve a llamar al menú. O sea, fíjate que aquí llamamos a una función, en la opción 1 llamamos a una función, que sería esta, y en lo que se termine de realizar esta función, volvemos a llamar al menú para que la persona seleccione otra cosa. Que esto al igual que esto simplemente es una función que cuenta números, esto podría ser otro menú, esto podría ser otra cosa. Y después llamamos al menú. Entonces vamos a realizar el siguiente. ¿Se entiende bien cómo es la recursividad del menú? Sí, ok. O sea, la única forma de salir es en el cual no llamas al menú, que sería aquí. Entonces ahorita vamos a hacer un factorial con la función calcular factorial. Déjame crear aquí otro archivo. Esto aquí. Ejercicio este sería el 3. Ok, ya la muestro ya. Sí, la variación que hice aquí era básicamente que él tratara de convertir el ingreso en un entero. Si él lo logra, te retorna un true. Si no lo logra, te retorna un false. Esto es para todo. Para contar. No, bueno. Después lo utilizamos en contar. O sea, lo utilizamos para validar el número de aquí. No, para contar. Fíjate que el menú no necesita validaciones. Exacto, si no ingresas nada de lo que te pide, de una vez entras al else y te entras de nuevo al menú. Entonces ahorita vamos a crear una función
que sea calcular el factorial. Bueno, nada, aquí lo que tenemos que hacer es pasar n y pasar este ingreso. Esto aquí. N por calcular factorial. N menos 1. If n mayor que 0. No, mayor o igual que 1. Sería mejor mayor o igual que 1. Igual que 1. Ya, no lo llamé. Ok, aquí lo vamos a poner aquí, que vamos a calcular el factorial de 6. Si ahorita corremos, por favor. Vamos a verlo aquí en el preview. Ok, ok. Supongo que saben qué es el factorial. El factorial es, no, es la multiplicación de todos los números, o sea, todos los números hasta ese número, por ejemplo. ¿Qué? No lo quiero imprimir, simplemente es para calcularlo. Entonces, fíjate, aquí lo que hacemos es que, déjame empezar desde aquí. Él va a dejarle la función y nosotros le llamamos a la función y pasamos el número 6. Aquí está nuestro llamado a esa función. Después de eso, esto no retorna nada, sino que, como van a ver acá, el entra que es mayor que 6 va a retornar un llamado recursivo de ese número por el retorno de este número, de esta función. Entonces, nada, eso queda como pendiente y vamos al siguiente, 5 porque le restamos 1 a n. Entonces, nada, vamos a ver, a pasar lo mismo, es mayor que 1 tal, y pasa al siguiente. A ver si se lo puedo checar un poco. Así. Entonces, va lo mismo hasta que sea igual a 1, o sea, hasta que sea 1 tal, queda todos al pendiente, y cuando sea menor que 1, entonces directamente te retorna 1. Entonces, ok, n es igual a 1, no entra en este if y entra directamente al retorno de 1. Esto retorna 1 y entonces el retorno de este va a ser 1, que es la función que él había llamado, por su número, que es 2. Entonces, claro, porque necesito que vean que aquí n es igual a 2, n menos 1 es igual a 1, o sea, el retorno a 1. Entonces aquí tú tienes 2, que sería este, por 1 es igual a 2. Entonces él aquí retorna 2. La anterior función va a ser 2, que es lo que retornaba esta función, por su número, que es 3. Entonces él retorna 6. Después él retorna 24, porque 6 por 4 es 24, que sería 4. Por lo que retornó la anterior función, que fue 6, 24. Aquí por 5, 24 por 5, que sería lo que anterior, así. Y después por 6, que sería 720. Y ahí se termina. Y eso es lo que nos retorna la función recursiva y ya. ¿Sí se entiende eso? Entonces, nada, esto de aquí, vamos a poner aquí esto, que esto también lo vamos a importar. Este sería el 2, el 3 digo, y vamos a poner el calculador factorial. Entonces ahora vamos a imprimir aquí.
Entonces ahorita en la opción 2 del menú, nosotros queremos también llamar a esa función, que sería el calcular el factorial de un número. Entonces aquí ingresaste a la opción tal, déjame poner este print bien aquí arriba. Entonces acá lo que hacemos es que él ingresa el número y ahora acá vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, tal cual. Le vamos a pedir un número a la persona, solo que vamos a cambiar, ingresa un número para calcular el factorial. Y entonces ahorita vamos a llamar a esa función, que va a ser calcular factorial, el int número, y vamos a imprimir esto. Y ahorita aquí vamos a poner el... Si ahorita corremos el menú de nuevo, calculamos el factorial, ingresaste a la opción 2, ingresa el número para calcular el factorial, y aquí vas a poner 5. El factorial del número 5 es 120 y nos vuelve a llamar al menú. Entonces nada, ahorita corremos el 1, ponemos el 5, nos falta el 1, 5 y así. ¿Sí se entiende lo que hicimos con el factorial? Sí se entiende que ahorita lo pasamos. Y ahorita se entiende que nosotros ahorita lo estamos ingresando en el menú recursivo, que es la función que le estamos pasando aquí. Validamos igual que validamos este número y así. Entonces el siguiente sería sumar una lista de elementos. Ok, 4. Entonces ahorita, ok, esta función nos pide que hagamos una suma, o sea, hagamos una función que calcule la suma desde una lista. Que en realidad me pueden decir, oye, ¿para qué yo quiero crear una función recursiva que me haga una suma si yo tengo sum y me calcula la suma de la lista? O sea, vamos a ser realistas. Tú no vas a crear esta función para hacer la suma, pero es importante que ustedes vean, tengan esta herramienta porque todo, o sea, todo lo que es recursivo te sirve para lo que es divide and conquer, que significa, tú tienes un problema, tú divides parte de ese problema y resuelves una parte, y esa parte se queda pendiente de lo que tú resuelves aquí. Todo lo que es búsqueda, o sea, métodos de algoritmos de ordenamiento, o sea, no creo que la búsqueda binaria no es así. No, la búsqueda binaria también es recursiva y todas lo que son búsquedas en orden también. Entonces, por eso es importante que vean y entiendan lo que es la recursividad, porque no es más que una herramienta. Tú pudiste haber hecho el factorial tranquilamente con un for, o el contar con un for. O sea, tú me dices que yo cuente un número hasta otro número y yo nunca en mi vida te voy a decir una opción recursiva. Te lo hago con un for y listo. Y lo mismo con factorial, te lo hago con un for y listo. Y con calcular suma te lo puedo hacer con un for, te lo puedo hacer con la built-in de Python. Pero lo que tienes que entender es que aquí lo que estamos haciendo es que puedas entender cómo
funciona la recursividad para cuando tú tengas un problema, que sea mejor dividir ese problema en fracciones más pequeñas hasta que se resuelvan, sea así. No es más que tú tienes, por ejemplo, tú tienes, bueno, por ejemplo, tú tienes aquí la lista de números. Tú agarras y imagínate que los números son libros y tienen una cantidad de páginas. Y tú quieres sumar la cantidad de páginas. Tú agarras el primer número, ves las páginas, ok, tiene 456 más todos los demás libros. Y vas así y vas dividiendo, ok, ya guardo esto y tengo esto pendiente. Y vas así, eso se llama divide and conquer, que significa que tú divides la parte del problema y dejas como que la parte más chiquita y vas así hasta que se acabe y logres resolver el problema. Y después, cuando ya tengas todos resueltos, es que puedes resolver la función general. Porque vamos a ser honestos, o sea, ahorita algoritmos como tal, no tienes algo que tú digas, oye, es obligatorio que lo haga de forma recursiva, pero sí es full útil y te puede permitir hacer cosas que sin recursividad serían mucho más complejas. Entonces vamos a crear nuestra lista. Me parece una charla motivacional que bueno. Entonces aquí, nuestra lista, vamos a hacer lista, dice, a ver cómo sería esto de una buena forma. Vamos a crear una lista que sea igual a lista desde uno hasta infinito. Y vamos a crear la suma y vamos a retornar la suma no, es lista, sí, desde el índice uno hasta el final. Entonces aquí tenemos este más calcular suma. Y aquí tenemos lista. Entonces ya, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Esto de aquí tú dices. Ajá. No, porque o sea, lo que pasa es que o sea, si tú te fijabas cuando hicimos el de recursividad, son como varios módulos distintos. O sea, imagínate que el programa tiene sus variables de esa misma función, de ese mismo llamado. Por eso es que les dije al principio que un menú recursivo, ok, es útil y tal, pero realmente en arquitectura, o sea, dentro del programa tú estás aquí creando variables dentro de distintas funciones, dentro de distintos llamados. Entonces terminas desperdiciando la memoria. Pero aquí, por ejemplo, la lista uno, la lista aquí, esta lista va a ser el llamado de la lista cuando se hizo este llamado. O sea, lo va a agarrar aquí de una vez ese llamado. Y aquí va a llamar a otra lista. Pero si quieres podemos aquí poner otro nombre. Pero ah, tienes razón, sí. No había visto eso. Touché. Además, ni siquiera sería cero. No la pelea ahí. Listo. Sería cero. Correcto. Gracias. Esto aquí. Calcular suma. Ah, ya, aquí falta un. Cuando eso termine, claro. Creo que va a haber un punto en el que, desde el índice uno hasta el final. Lo que pasa es que aquí va a haber un error. Entonces vamos a poner esto hasta que se pueda. Retornar esto. Va a retornar esto. Except. Retornamos. Listo, pelado. Vamos a ver. Un print. Esto. La suma. A ver.
estaría 15. 5, 10, 15, sí, está 15. Vamos a ver los preview. Mira, te lo pongo, está bonito. Ok, definimos la función. Ok, aquí hacemos el llamado. La lista que le pasamos es esta, del 1 al 5. Él va a tratar de crear una nueva lista que sea desde el índice 1 hasta el último índice. La crea, esta sería new, pero fíjate, es de esta función. Entonces, nada, se crea el segundo llamado con la nueva lista. La lista va a ser esta lista. Lo va a crear también su new, va a ser lo mismo, así sucesivamente. Y cuando lleguemos al último, que va a ser el de 5, si nosotros tratamos de hacer esto, va a dar un error de índice. Aquí, en la lista solamente tiene, bueno, lo podemos haber hecho también con un len. En este caso, cuando él llega aquí, esto le va a dar error, él no va a poder retornar eso, sino que va a pasar directamente al accept. Y acá sería empty list, a la lista vacía, y empieza ahí. Ahí entra en el error, bueno, no retorno nada. Creo que era mejor con un, sí, ahorita que lo veo. Sí, ahí trae el 5, el 4. Esto con un, si no lo había pensado con esto lo vamos a hacer con un if lista, len lista, len lista mayor que 1, hacemos esto, else, así, ok, ok, para ver, 15 nuevo, vamos a ver primero, acá, ahora sí, ok, todos los llamados, este punto, ok, aquí es mayor que 1, ok, aquí ya no, salud, aquí, ahora aquí sí retorno 5, ok, sí, esto me va a complicar verlo aquí, pero está listo ya, en este último llamado, para ver, esto acá, en este último llamado, él ve, el índice es mayor que, el len es mayor que 1, no lo es, entonces entra directamente al else y retorna 5. Retorna 5, exacto. Sí, sí, exacto. O sea, lo va como separando. Él queda aquí pendiente de que, él aquí quedó pendiente que tiene que sumar 1 más lo que le retorne esta llamada. Después este va a retornar 2 más lo que le retorne este llamado. Él va a retornar 3 más lo que le retorne este llamado. Él va a retornar 4 más lo que le retorne el llamado. Y este va a retornar 5 más lo que le retorna su llamado. Pero su llamado directamente retorna 5. Por lo tanto, ya él retorna 5 y este retorna la suma de eso. Y empiezan a subir, mira, ¿está? Como si. No, era porque yo había puesto un trading accept porque iba a haber un punto en el que iba a dar index, error de índice. Exacto, porque íbamos a seguir creando listas desde el índice 1 hasta el índice último. Iba a haber un punto en el que cuando quedara solo 5 se iba a crear una lista vacía y esa lista vacía no tiene índice 0. Entonces iba a entrar en el accept e iba a empezar a retornar todo arriba. Sí funcionaba, pero en realidad te quedaban dos llamados extra y no. O sea, esto era más útil en realidad si lo piensas. Piensa que cuando el len sea mayor que 1, achicas la lista y si no, retornas una vez ese número. Pero sí, de la otra forma también servía, pero te quedan dos llamados recursivos de una lista vacía y cuando eso da error es que te empezaba a subir todo.
Exacto, no retorna nada y va a haber un punto. Te retorna después cero más nada, 5 digo 5 más nada, 5 después 5 más 4 9 y así sucesivamente. Entonces, sí, si eso se entiende. Si se entiende bien esto, entonces. ¿Cómo? No, porque fíjate, mientras que la lista sea mayor que uno, significa que cuando la lista tenga dos elementos mínimos. Cuando la lista tenga un elemento, entra en este y ya entra en el. O sea, cuando la lista tenga un solo elemento, él entra aquí. Porque este es para mayor que uno, estrictamente mayor que uno, y eso solamente es dos. No. O sea, cuando tú dices, esta es la, estos son los elementos que yo coloqué. Yo puedo poner aquí 6 y me va a dar 21. Por eso es que yo no pongo aquí ningún número, sino que pongo hasta el final. Yo puse 5 porque eran 5 elementos los que yo creé en mi lista. Pero si se entiende bien, entonces lo llamado recursivo y esto. Entonces ahorita vamos a eliminar esto y vamos a importarlo aquí también. Voy a importar esto acá, 4. Este era sumar lista, calcular suma. Entonces aquí vamos a hacer esto mismo. Acá. Vamos a hacer esto aquí. Aquí vamos a poner esto. Ingrese. Tú dices que calculamos la suma de, por ejemplo, puros llamados recursivos o factoriales. Ok. Y después lo sumas esos números. Creo que sí podrías, claro, podrías retornar. Sí, sí podrías, sí, sí podrías. Claro, ya lo vi. Tú aquí, ¿este es el de factorial? No, este. No, el de factorial es este. Podrías, lo que harías es que, además de retornar esto, tendrías que retornar una lista con los appends. O sea, tendrías que retornar una lista para ver cómo sería eso. Bueno, claro, pero la lista vacía tendría que estar aquí arriba. Tendría que ser un parámetro y ese parámetro después va a ir ingresando esto. Digo yo, porque tienes que después pasárselo a eso. O sea, sería ir haciendo appends del n-1 y cuando llega a 1 ni siquiera este. O sea, podemos intentar eso ahorita. Déjame copiar y dale. Dale, sí va. Ok, lo de calcular suma se entiende, lo vamos a poner aquí. Esto sería ingresar la cantidad de números que desea sumar. Ingreso inválido, copiamos esto, pegamos esto. Y ahorita aquí vamos a hacer el uno. Vamos a validar esto. Ingrese un número que deseas agregar a la lista.
Este igual debería estar acá. Fino. Entonces, vamos a abrir aquí la lista vacía. Vamos a ver aquí la lista. Lista.pen y metemos ese número. Y ahora vamos a hacer el de calcular suma. Listo. Calcular suma nos da un número, entonces vamos a imprimir esto. La suma. Ok. Aquí usando el menú de nuevo, ya pusimos la función de sumar elementos. Ponemos ingresar la cantidad de números que deseas para la lista sumar. Una letra medio válida. Si yo pongo, por ejemplo, vamos a poner 5 elementos, ingreso un número que desea agregar a la lista. Vamos a poner 5, vamos a poner 7, vamos a poner 1, 2 y 4. Entonces me dice que la suma de 5, 7, 1, 2 y 4 es 19. Eso sería 10, 19, exactamente. Como yo le dije que eran 5 números, me dio 1, 2, 3, 4, 5. Me los agregó a la lista. Después esa lista la llamó a la función recursiva, que sería esta, y listo. Nosotros armamos la lista con un for del range y luego validamos que nos diga cuántos números quería para esa lista. Y ahí nada, después hacemos eso. Y después claramente siempre seguimos llamando al menú recursivo. Y que falta es el de invertir una lista. ¿Qué? No, de recursivo, dices tú. No, tú puedes resolver todo sin necesidad de recursividad ahí. O sea, yo te digo, sí, exacto. O sea, estás enfocado a la promoción orientada a objetos. Para el parcial sí puede que le ponga más recursividad. Porque, seguramente, no me quiero reír fuerte. No vale. Te pueden poner, o sea, lo más común es que te pongan que si calcular sucesiones, digo, tipo la sucesión de Fibonacci. No, no, capaz ni siquiera les pone eso y les pone que se, a invertir una lista o algo de eso. Es que yo no se me ocurre ningún ejercicio de eso. ¿Qué? No, vale, no todos. Hay ciertos parciales que sí, otros que no. Exacto, tuve con fe. Aunque creo que ya como el reto 2 tiene bono, no sé si el parcial también tenga. Sí, 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 sin problema. 5 creo que era este. Aquí. Ahí está. En realidad todo esto es bien sencillo. No, vale, no, no. Obviamente sin usar reverse, sin usar lo de menos uno y eso. Esto es invertir lista. Ah, pero tenemos que devolver la lista. Pensé que solo era imprimirla. O sea, esto está bien interesante
Porque hay una forma en la que tú puedes imprimir la lista al revés sin modificarla, que es que tú vas recorriendo la lista y el print queda por debajo del return, de tal forma que cuando se retorne, o sea, se hace el return, hace después el otro llamado al print y hace la sesión recursiva. Exacto. Sí, exacto. Haces eso, lo que el llamado y te queda al revés. Pero como queremos. Sí, exacto. Ahora estamos listos. Podemos utilizar algo así, ¿verdad? Algo así. Yo haría algo así, para ver. Esto aquí, a ver. La única diferencia, claro. Aquí vamos a hacer invertir lista. Invertir lista. Y aquí no sería sumarlo, sino punto append. Sería algo así. Ni siquiera ya. A ver. Coño, un punto extend, se me ocurre, capaz. Ah, no, pero ya, porque estamos usando esto, ¿no? Sería una nueva lista. Sí, sí. Tiene que ser una lista vacía. Que no me quiero volver loco. A ver, lista.pend, invertir lista para ver si se resuelve otro llamado. Mm, claro, déjame verificar. A ver, acá, acá. Sí, listo. A ver, el print, invertir lista. A ver si todo sale fino. Sí, lo tengo aquí abajo, creo. Retornamos esto. Ok, a ver, ¿qué pasó ahí? Ah, claro. Mi lista está vacía y la vamos arrastrando. El 5. Y este 5 no lo. Ah, ya, ya, ya. Que me faltó aquí la cuenta. Mi lista va aquí afuera. Acá, acá. Listo. Andrés me mató con esto. Sería. Claro, no, sí, sería. Si tampoco va a funcionar. Estamos rotando esto, esto lo estamos pendiendo. Estamos retornando. Claro, lo que pasa es que no podemos retornar esto como tal. Ah, en el primer índice. Claro. Sí, sí. A ver.
Claro, aquí lo que hizo fue ir de lista y hizo una append, bueno, hizo un insert, esto, listo, igual a esto. Aquí hacer insert, supongo, claro, insert, punto, list, cero, aquí le va a tomar. A ver, era, bueno, nada, lo que se me ocurre es instanciar una nueva lista. Eso así, ese new list le ponemos eso. New list, list, punto, que por eso igual podemos append, append, y le metemos todo acá. Y le pasamos acá. Append, así. Y aquí le pasamos el new, creo que creo que esto con a ver, invertir lista. Eh, ya, hasta luego. A ver, me retorna aquí. Ah, claro, que esto aquí me retorna una lista. Y le voy a extender acá. Mm, así. ¿Qué retorné yo acá? Aquí que retorné yo. Ya por si aquí ya tiene un error. Ojo que lo resolvió Andrés. Lo de O sea, el retorno un insert o sea, él está utilizando pop para eliminar. para eliminar el número y ponerlo como, o sea, y guardarlo en un valor. Y luego ponía lo
cuando lo hacía en RSS, iba insertando o sea, el pop value de primero. Ok. Entonces, como el último en ser pop era el 1, primero metía el 1, luego el 2 en el índice 0, luego el 3 en el índice 0, luego el 4 en el índice 0 y luego el 5. Y así se termina 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, Pero rotate aquí también porque ya me fundió. Vale, me mató. Me mató, me mató. ¿Qué? Supongo que sí, faltan como 10, capaz 12. Capaz menos, no estoy claro. Sí, sí, no hay chance. Oye, Ah, claro, ya, ya. Lucky Level Pop. Creo que la hace Pop incluso. Sí. Ah, me mataste. Mira que yo no hice una tesis de árboles binarios de búsqueda. ¿cómo te veo yo la cara? Lo pasé con buena nota, ¿viste? Te ves raspado, entonces. No hay. Listo, ratón, lista. Y aquí. Ah, Permíteme, me mataste. yo te ayudo. No, Préstame me ahí. mataste, me mataste. Los hicimos, sí, realmente. Ajá, ¿qué vamos a hacer? Queremos invertir la lista. ¿Esto está grabando? Sí, claro. Bueno, pues lo siento, pero la explicación en la pizarra de después no va a estar grabada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para invertir la lista? Primero vamos a ver cuál va a ser nuestra condición que va a parar la recursión, que en este caso, ¿cuál sería? Que mi lista se quede vacía, ¿cierto? ¿Ok? Si el len de mi lista es mayor que cero, entonces yo voy a hacer mis instrucciones. ¿Dónde tienes aquel mayor? Acá. ¿Dónde tienes el dos puntos? Acá. Ok. ¿Ok? Entonces, esta recursión solo se va a repetir mientras mi lista no esté vacía. ¿Eso se ve? ¿Cómo voy a ir yo vaciando la lista? Con lista.pop. ¿Ok? ¿Qué hace pop? Nos retorna, nos elimina el último elemento y además lo retorna. ¿Cierto? ¿Eso se ve? ¿Eso se sabe? ¿O lo...? Ok. Vamos a hacerlo rapidito. Si yo tengo esta lista, por ejemplo, voy a poner acá, lista es igual a esto. Sabemos que si yo aquí hago print de mi lista, dos veces, voy a imprimirla aquí rápido dos veces y hago lista.pop. ¿Ok? Ok, ¿qué hace .pop? .pop me elimina el último elemento de la lista, ¿cierto? Entonces, si yo lo corro, vamos a ver acá en la terminal que mi lista original era 1, 2, 3, 4, 5 y luego le eliminó 1, ¿cierto? Entonces, pop, además de eliminar elementos, también nos guarda los elementos. Si yo hiciera acá, number es igual a lista.pop, si yo imprimiera acá number, ¿qué nos va a imprimir? El elemento que yo eliminé ahorita. Entonces, cuando yo lo imprimo, en este caso él eliminó el 5, ¿cierto? Eliminó el 5, aquí me muestra el 5 que se queda guardado en la variable number y la lista queda como un elemento menos. ¿Ok? ¿Eso se ve? Ok. Entonces, con lista.pop yo puedo ir guardando mi elemento. Entonces, voy a llamarlo elements, por ejemplo. Element es igual a lista.pop. Entonces, yo voy a eliminar un elemento de mi lista y lo voy a guardar. Después de eliminarlo y guardarlo, ¿qué es lo que yo voy a poder hacer ahora? Yo tengo un elemento menos. Entonces, yo voy a llamar recursivamente pasando esa lista con un elemento menos. Entonces, mi lista va a ser igual a invertir lista, que es mi función recursiva, pasándole por parámetro la lista con un elemento menos. ¿Ok? Hasta ahora, ¿qué es lo que yo he conseguido con esto? Si yo acá hago un print de la variable lista, podremos ver que en cada una de las llamadas recursivas, la lista va teniendo un elemento menos. A ver, if len de lista. Ok, esto me está dando error porque... Le pasaste como parámetro invertir lista. Ah, perdón, exacto. Lista es lo que le quería pasar, disculpen. Entonces, cuando yo lo llamo acá, ahora sí,
vamos a ver que la lista se va eliminando uno a uno cada elemento, ¿sí? ¿Hasta aquí se ve? Ok. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Voy a aprovechar algo que no hemos hecho hasta ahora, que es hacer instrucciones después de la llamada recursiva. ¿Cómo podremos hacer esto? Primero que nada, antes voy a agregar el caso por defecto. Cuando esta lista se me quede vacía, yo voy a retornar una lista vacía, ¿ok? Para que él tenga algo con lo que trabajar, que va a ser esta lista vacía. Él va a eliminar todos los elementos y cuando se quede sin elementos, retorna una lista vacía. Entonces esta función, cuando llegue a la última llamada recursiva a esta lista, va a tener una lista vacía, ¿ok? Ahorita igual lo vamos a ver, lo voy a dibujar ahí en la pizarra. ¿En qué preview? Ah, bueno, eso lo haces tú. Tú sabes de eso. Entonces, este invertir lista me da una lista. Yo lo que puedo hacer ahora es usar el método insert, que me permite insertar dentro de mi lista, ¿cierto? Entonces, este método recibe la posición, que quiero que inserte en este caso al inicio, en la primera posición, y mi elemento. Y finalmente, yo lo que voy a retornar es esta lista a la que yo ingresé este elemento. Listo. Entonces, yo voy a primero eliminar todos los elementos al final y después recursivamente voy a ir insertando todos los elementos al inicio. Yo de esta manera, si yo aquí hago print de la lista y luego print de invertir lista, vamos a hacer print de ambos. Print. ¿Ok? Y aquí tendríamos los dos. Podemos ver que mi lista original, bueno, déjenme borrar este print que si no se va a ver todo con más cosas en medio. Ahora sí. Entonces, ahora sí, cuando yo lo vuelvo a correr, mi print original tiene la lista normal y el último tiene la lista invertida por la función. Entonces, tú ahorita le vas a dar con el preview. ¿Cómo es? ¿Dónde? Chévere, qué curioso. Y aquí vas avanzando los pasos. Oye, qué Para que se pueda ver interesante, en a ver. la... Sí, sí, interesante. ¿Cómo vas? Baja. Forward. Sí. Ajá. Hacerlo. Sí, a ver. Ajá. No. Yo acá, ok, esto no importa, ajá. Yo acá llamo a invertir lista con una lista, ¿cierto? Que es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, invertir lista, que es este de acá, recibe la lista completa, ¿cierto? Que tiene todos los valores. Después de recibirla, cuando avanzamos, él acá revisa en el if. Oye, ¿puedo subir esto? Para no tener que estar bajando cada rato. No, es que no sale solo el... puedes hacer. Bueno, ni modo. Tocará subir y bajar. Sí, nada. Ajá. Quédate ahí. Entonces, él acá recibe la lista y comprueba la primera condición. Entonces, ¿el len de esta lista es mayor que 0? En este caso sí, porque tiene 5 elementos, ¿cierto? Entonces, avanza un paso y él acá lo que va a hacer es... Final. Ay, le dio... Sí, le diste forward. Ay, perdón. Al lado, digo. Ah, ok. Ah, mira, vuelve el punto de antes. Ay, gracias. Ajá, entonces, él ahora comprueba este if. No le di a las, te lo juro. No sé qué estoy haciendo. Es que ya pusiste aquí el final de dónde quieres saltar. Ah, Pusiste aquí el marcado. Sí, eso y listo. imagínate tú. Perdón, soy un indio, no sé usar esto. Ok, entonces, avanza. Bueno, pero yo lo explico con pizarrita. Esto es mucha tecnología. Entonces, él aquí comprueba que el len sea mayor que 0, ¿ok? Que el tamaño de mi lista sea mayor que 0, que en este caso es 5. Entonces se cumple, entra. Al entrar, él va a declarar una variable que es elemento, y esta variable aquí va a ser igual a lista.pop, ¿cierto? Que como vimos antes, esto elimina el último y me retorna ese valor. Aquí teníamos 5, se elimina y se retorna. Vemos que ahora mi variable lista tiene 1, 2, 3, 4 y mi variable element tiene el 5, ¿verdad? ¿Se ve hasta aquí? Al continuar, yo lo que le digo acá es que lista va a ser igual a invertir lista. Entonces, yo estoy haciendo una llamada recursiva. Esta llamada recursiva que está recibiendo la lista del ambiente anterior, de la llamada anterior, ¿ok? Entonces, la lista que yo tengo acá en invertir lista, fíjense que es la misma lista, ¿ok? Entonces, que en este caso la lista va a tener un elemento menos, ¿cierto? Porque yo le hice pop, quité un elemento. Entonces, él acá pasa a comprobar, ¿mi lista tiene un tamaño mayor que 0? En este caso lo tiene, sí, ¿no? Porque tiene 4 elementos. Yo avanzo
Acá va a ser elemento.pop. ¿Qué elemento va a eliminar en esta ocasión? Exacto, y se va a guardar en la variable element, ¿cierto? Cuéntame. No, exacto. Cada vez que tú llamas a la función, el programa reserva distintos espacios de memoria para las variables. O sea que si yo tengo una función recursiva y tiene una variable x que yo le igualo a un valor, cuando vuelva a llamarla va a ser otra variable x, van a ser distintas. Por eso es que fíjate que acá, tengo aquí element 5, acá tengo element 4, tengo varios elements. Porque cada vez que llamo me crea otra variable diferente, aunque se llame igual es otra. ¿Ok? Ok, entonces acá ya eliminé un valor, que fue el 4 en este caso, y entonces ahora va a llamar otra vez a invertir lista, ¿cierto? Al volver a llamar, invertir lista va a recibir la lista que solo tiene 3 elementos. Vuelvo a avanzar. Y entonces acá comprueba, ¿el tamaño de la lista es mayor que 0? Ok. Entonces entra. Otra vez hacemos element.pop y en este caso elimina el 3, ¿verdad? Ok. Bueno, voy a continuar con los siguientes pasos así rápido, porque al final son iguales. Recibe la lista 1 y 2, cumple la condición del if, elimina el elemento final con pop, que sería el 2. Y entonces llama recursivamente pasando mi lista. Y esta sería la última que recibe la lista 1, que o sea, solo tiene el 1. En este caso su tamaño sigue siendo mayor que 0, porque tiene, aunque sea un elemento. Otra vez volvemos a hacer pop y llamamos recursivamente. Si nos fijamos ahorita, acá tenemos una lista vacía, ¿cierto? Pero en cada llamada recursiva de invertir lista yo tengo el elemento guardado. Aquí tengo 5, aquí tengo 4, aquí 3, 2 y en este último tengo 1, ¿ok? Entonces esto me está sirviendo como una especie de estructura auxiliar que me está guardando los valores que yo voy a necesitar después. Y ya vamos a ver cómo se va a construir. Yo acá vuelvo a avanzar y al llamar otra vez recursivamente, llamo a invertir lista con una lista que vacía, ¿cierto? En este caso va a entrar en el if o va a entrar en el else. Claro, él comprueba, como la lista tiene un len menor o igual que 0, entra el else. ¿Y qué hace el else? Retorna una lista vacía. Esta lista vacía podría haber sido esta misma lista, ¿ok? La retorna. Entonces, bueno, aquí vemos que se creó otra lista separada, pero esto no es importante, yo podría retornar la misma lista. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Él termina porque va a retornar, ¿ok? Y este ambiente anterior, ¿dónde va a retomar? Va a retomar en donde se había quedado, que fue en la llamada a la función de invertir la lista, ¿cierto? ¿Ok? El ambiente, la llamada recursiva se quedó pegada en cuando llamé a invertir y entonces aquí está volviendo. Él iguala la variable lista a esto que llamó la función y esto que está retornando mi última función que fue, en este caso, la lista vacía, ¿cierto? Entonces, lista es igual a una lista vacía y acá ¿qué hago? Insertar mi element en ¿qué posición? La 0, ¿no? En este caso, ¿cuál es mi element? Es 1, ¿verdad? Entonces él inserta 1 en la posición 0. Entonces, si en vez de Ujú. pasarle el 0 le pasas el 4 te devuelve la misma lista exactamente con las mismas posiciones. ¿En qué? ¿Dónde? ¿El 4 dónde? Disculpa. En el insert. Ah, exacto, te va a devolver lo mismo porque lo voy a insertar al final. Que sería lo mismo que usar append, que append inserta al final. Entonces, yo acá en este caso, como tengo esta lista vacía, que ahorita es la de abajo, que voy a insertar elemento en la posición 0, lo inserto. Ahora la lista tiene este 1 en la posición 0 y retorno esta lista, ¿verdad? Esta lista que retorno, ¿dónde la voy a usar yo? En la llamada recursiva anterior, que era la de aquí arriba, ¿cierto? Cuando yo devuelva, vemos que acá abajo, esta ya aparece como que retorna y vamos a pasar a estar en, cuando retorne, paso a estar en este otro. En esta otra llamada anterior, vemos que tenemos la lista que tiene solamente el 1 y voy a insertar el elemento que sería el 2, ¿cierto? ¿Dónde lo inserto? En la posición 0. Entonces acá al avanzar, la lista ahora me quedó 2, 1. Ahora que voy a retornar esta lista que tiene 2, 1, ¿cierto? Entonces, retorno esta lista y la recibo aquí. Ahora tengo la lista 2, 1 que se guardó en esta variable lista. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Insertar qué valor en este caso? Exacto, que lo vemos acá, en la posición 0. Otra vez lo insertamos en la 0 y aquí estamos, seguimos invirtiendo. ¿Qué retornaría esta función? Esta lista, ¿no? 3, 2, o sea, la lista 3, 2, 1. ¿Ok? Acá retornamos. Ahora, mi lista es 3, 2, 1, ¿cierto? Ahora,
¿Qué valor voy a insertar? El 4, que es el que tenía guardado. ¿Y dónde lo inserto? Exacto, lo inserto aquí de primerito. Ahora me quedaría acá el 4. 4, 3, 2, 1. Vuelvo a darle. ¿Qué voy a retornar? ¿Qué lista? Exacto, la lista completa. Y lo recibo acá. Entonces este elemento 5 lo va a insertar, ¿cierto? Que es el que yo tenía guardado. ¿En qué posición? En la 0. Siempre estoy insertando en la 0. Acá se inserta el 5 en la posición 0. Con esto yo podría retornar esta lista, que sería 5, 4, 3, 2, 1. Y finalmente, pues acá, en invertir lista, que era la llamada original, aquí haría el print de la lista, que sería 5, 4, 3, 2, 1. Y de esta manera se invierte la lista. Yo acá, bueno, podría cambiar, por ejemplo, este return que tiene una lista vacía por esta misma lista, para que acá veamos que no usa dos listas distintas, sino que use siempre la misma lista. Pero esto es lo que hace. Usamos la recursividad para almacenar los valores 5, 4, 3, 2, 1 y luego los insertamos al revés. Como preguntó él, si yo acá cambiara insert por append, me devolvería la lista en el mismo orden. Porque append inserta siempre al final y me quedaría igual la lista, ¿ok? Si quieren después ustedes lo pueden probar, si cambian este insert por un append, van a ver que la lista no se invierte ni hace nada. Solo se recorrería, ¿ok? ¿Se vio? Más o menos, ¿se entendió? Sí. Ok, vale. Gracias. A la orden. Sí. A ver. Humildad, humildad. Era para que saliera en YouTube. Bueno, mejor explicado no pudo estar eso. Nada, creo que eso sería todo entonces. Voy a cerrar aquí esto.